Buenas tardes. ¿Se oye bien? Más o menos. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí para esta mesa de debate con ocasión del Día Europeo de la Cultura Judía. Como veo caras que no estaban hace una hora en la exposición de la Comunidad Judía de Madrid, voy a volver a presentarme. Soy José Tobar, el nuevo director general del centro desde el pasado 1 de agosto. Y llego a Madrid después de 9 años fuera, 4 años en Rabat y 5 en Washington, donde mi labor o parte de ella ha sido la interlocución con las comunidades y asociaciones judías estadounidenses. Así que es para mí ahora un placer saludarles a todos y estar aquí para este acto, que va a ser el segundo en el que participo, porque el primero ha sido hace una hora con la inauguración de la exposición de la Comunidad Judía de Madrid. En realidad hemos concebido el día de hoy como en fin, una jornada continua. Yo creo que se puede apreciar y con un punto de vista, en cierta medida, algo urbano. Es el Día Europeo de la Cultura Judía, pero tenemos con nosotros a la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Estrella Bengio, que ha inaugurado o ha presentado con nosotros la exposición. Y también habíamos pensado, dado que tendremos también una nueva presentación a finales del mes de octubre sobre Viena, pues habíamos pensado crear un eje urbano en que podamos hablar de la vida judía en las ciudades, y también tenemos al representante de la Embajada de Alemania, Gaspar, tenemos a Christian, que nos hablará de las comunidades judías en Viena, y voy a presentar a cada uno de ellos, si encuentro el... Christian Henk, director del Foro Cultural de Austria en Madrid, que va a hablarnos de la vida judía en Austria y concretamente en Viena, y Gaspar Kolster, jefe de Cultura de la Embajada de la República Federal de Alemania en Madrid. Como decía, tenemos dos exposiciones en el pipeline sobre ciudades europeas y su vida judía, la que hemos presentado hoy y la que presentaremos a finales del mes de octubre. Y se da además hoy la circunstancia de que tenemos a estos dos representantes de dos países germanoparlantes, con lo cual espero que también nos puedan dar una óptica, porque los modelos, una óptica diferente, ya que los modelos de comunidad judía son realmente diferentes, ¿no? Una comunidad judía como la de Madrid, joven, como decía antes, dinámica, y comunidades judías, en cambio, muy asentadas, seculares, y que han dado, especialmente en lengua alemana, grandes figuras, desde los Kafka, los Canetti, aunque como comentaba antes con nuestro equipo, Canetti en cierta medida también tenía una faceta española al ser sefardí, pero creo que el día de hoy da para un debate interesante, y sobre todo para poder contraponer los diferentes puntos de vista y comparar la vida judía en los tres países, en las tres ciudades a las que nos referiremos. Finalmente, simplemente me gustaría recordar que este Día de la Cultura Judía en Europa es una iniciativa que lleva ya funcionando desde el año 1996, una iniciativa del NIBRID, pero que se ha extendido y actualmente se celebra en 30 países, coordinado por la Asociación Europea para la Preservación y Promoción de la Cultura Judía, el Consejo Europeo de Comunidades Judías, NIBRID Europa y la Red de Juderías de España. Y yo creo que sin más, Estrella, si te parece, te voy a pasar a ti la palabra para que los que sabéis más habléis del tema. Muchas gracias, José. La verdad es que hoy es un día muy importante y muy interesante. Estamos viviendo momentos de mucha emoción. Hace una hora con la inauguración de la exposición de la historia de la Comunidad Judía de Madrid,
y estar en esta mesa. Gracias por la invitación, lo agradezco de corazón. Y también quiero saludar al director del Foro Cultural de la Embajada de Austria, a quien tengo el placer, el gusto de conocer, y el director de Cultura de la Embajada de Alemania. Muchas gracias, autoridades y señoras y señores. Un gusto estar aquí. Bueno, en cuanto a la Comunidad Judía de Madrid, en la exposición mencionábamos la forma en que se fue constituyendo. Yo lo que sí quiero hacer y destacar un punto fundamental, que es que, a diferencia de las comunidades judías en otros países donde la presencia fue prácticamente continua, en España, después de 1492 y 1498, se abrió un muy largo paréntesis donde los judíos no estaban en España. En la vuelta, el regreso, y además siempre lo decimos, de los judíos a España fue de una manera que se hizo paso a paso, como lo muestra la exposición. Hubo momentos frágiles, pero finalmente todos esos hilos se fueron tejiendo cada vez más sólidos y nos lleva al momento en el que nos encontramos hoy. Hoy nos encontramos en un momento de un crecimiento especial. Y esto lo vemos especialmente en el colegio, el Centro de Estudios Ibn Gabirol, el Colegio Estrella Toledano, donde el número de alumnos es el mayor de su historia, y sobre todo por el hecho que el 40% de las familias proceden de otros países. Esto supone, pues, y requiere de un dinamismo, de una adaptación de la comunidad a esta nueva situación, y esta oportunidad se convierte en un reto en poder hacerlo de la manera más adecuada para tener la vida judía y que se requiere, y también la vida dentro de esa maravillosa ciudad plural y abierta. El otro punto que me habían pedido comentar es sobre también otros retos. Que acabo de comentar es el reto positivo, pero hay otra circunstancia que estamos viviendo, especialmente después del ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre, y es el aumento de actos y manifestaciones antisemitas que se producen en España, en Madrid, en muchos países, y esto, pues, produce una preocupación muy grande. Porque condiciona mucho en la vida judía, crea bastante preocupación, evidentemente, y esta es una situación que nos retrotrae a los peores años de la historia del pueblo judío de no hace mucho tiempo. Debemos de agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que siempre están pendientes. Pero lo que yo comento muchas veces es cuántos anillos de protección hay que poner para poder seguir teniendo una vida judía con normalidad. Ese es un tema de preocupación que compartimos, que en la primera reunión con José se lo comentaba, y es una realidad, y en circunstancias excepcionales y sin precedentes, afortunadamente seguimos adelante. Pero esto es una situación que requiere, pues, una solución importante. Evidentemente, hay herramientas, hay soluciones, hay iniciativas, y recientemente, como son el Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo. Este plan es una implementación de un plan europeo a 10 años, que en España se aprobó en diciembre de 2023, antes de la terrible masacre y de esta ola enorme de antisemitismo, que es una herramienta magnífica para revisarla, para adecuarla, para ponerla sobre la mesa, para tratar de encontrar la mejor solución a esta situación que se está viviendo. Y esto nos lleva a que debemos de defender los valores de respeto, inclusión y tolerancia, y rechazamos el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Y como decía el rabino Jonathan Sacks, mucha gente me pregunta, ¿te gusta mucho? Pues porque creo que sus mensajes son muy directos y muy claros,
que decía que cuando el problema que empieza con los judíos no acaba con los judíos, va más allá. Es como un termómetro que mide lo que sucede en la sociedad y es importante tenerlo en cuenta. Gracias. Muchas gracias, Estrella. Entonces vamos a dar paso a Cristian, director del Foro Cultural Austriaco. Muchas gracias, José, por la invitación. Estrella y Caspar, un honor estar con ustedes aquí hoy en esta presentación. Buenas tardes a todos. Quiero empezar, si me permiten, porque también soy diplomático acreditado de Austria en España. Si me permiten, me tengo que tristemente poner el gorro de diplomático por un instante y decir que condenamos muy fuertemente el atentado que tuvo lugar hoy terrorista en Israel, como lo hizo también mi ministra hace unas horas. Y ahora vuelvo a ser director del Foro Cultural de Austria. Y quiero decir que, no sé dónde empezar. Cuando leo el título, El legado judío en la construcción europea, en la cultura europea, en la cultura austríaca, tengo mucho que decir y hablar porque en 3 años de director del Foro Cultural de Austria me adentré como nunca en la cultura de mi mismo país. Es un gran privilegio, un gran desafío, y esto me hizo ver una profundidad, una interconexión enorme entre claro, la cultura judía y sobre todo los austríacos judíos que han formado en gran parte la cultura austríaca. Pero volviendo al tema que dibujó José al introducir la cultura judía en Austria, tiene, claro, una historia larga, ambivalente, por supuesto, la relación de mucha interconexión cultural y hace unos 800 años atrás nos consta, digamos, la construcción de la primera sinagoga en Austria. Después, en el tiempo medieval, hubo altibajas, por un decir, hubo ciertas persecuciones, por supuesto, y hostilidad contra la minoría, hasta en el 1784 el emperador José II proclamó lo que se decía como el patente, la ley de tolerancia, que permitía o garantizaba a todas las minorías religiosas el libre ejercicio, ¿no?, de su profesión. Y hasta en el 1867 con la ley de fundamento de Estado, que todavía sigue en vigor como parte de nuestra Constitución, la comunidad judía obtuvo la igualdad completa por ley garantizada. Y hubo en el siglo XIX se contaban 1.5 millones de judíos en el imperio austrohúngaro, y hasta los años 30 del siglo XX Viena tenía una población de 200.000 judíos en el censo, ¿no? Y esto representaba 10% de la población de la ciudad entera. Y después de lo que, las horas más oscuras, ¿no?, de nuestra historia, de la historia, obviamente la comunidad judía era mínima en Viena y se volvió a reinstalar con la ayuda de muchos individuos con mucho coraje, con mucha énfasis. Se estableció un Jewish Welcome Center para todos los que volvían de la inmigración a Viena, para poder volver a construir una comunidad judía en Viena y en Austria, que hoy en día cuenta más o menos 15.000 personas. Y sí tiene como, sobre todo en Viena, un amplio rango de infraestructura, de instalaciones culturales, sociales, colegios, clubes de fútbol, todo eso.
y el Estado austríaco, sobre todo en las últimas décadas, asumió más y más una responsabilidad muy particular, muy única, muy fuerte hacia el pueblo judío, hacia Israel, pero también sobre todo hacia la población judía en Austria. Y hay una ley propia que garantiza el apoyo del Estado a la cultura, a la protección y no sé qué prospere, ¿no? La cultura judía en Austria, que hace unos años se fue elevado a 7 millones anuales que Austria dedica a todo, desde protección hasta construcción, hasta el apoyo. Y tenemos también, porque Estrella lo mencionaste, el plan contra el antisemitismo. Fue de hecho en el 2018, bajo presidencia austríaca del Consejo de la UE, que se celebró, digamos, esta declaración, ¿no? Esta decisión de que se recomendaba a todos los países miembros, y Austria fue el primer país que instaló este plan, y eran 38 y hoy en día son 41 metas que tiene este plan, que para luchar contra el antisemitismo, para sensibilizar desde la educación hasta la integración de extranjeros, hasta la justicia, policía, por todos los lados, o sea, como que atraviesa toda la sociedad. Y también hubo ajustes, digamos, en el Código Penal y demás medidas para garantizar una protección adecuada de la población judía austríaca. Y también, o sea, una de las últimas medidas también que se hicieron fue una novela de la Ley de Ciudadanía que insertó un artículo que permite la readquisición de la ciudadanía austríaca para descendientes de perseguidos, asesinados judíos de la época de los nazis. Y en este sentido también podría ser considerado un solo gesto, pero es algo que tiene un fuerte valor simbólico, pero también práctico, porque es realmente así lo percibimos, y también así nos consta de los muchos nuevos viejos austríacos que de esta forma adquieren o sea, realmente pueden conectarse con su país de origen, y en muchas ocasiones resulta en un acercamiento muy profundo de cada persona con el pasado, con su pasado, y lo acompañamos también de parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hubo hace un año atrás la publicación de un libro donde se publicaron varias historias, así testimonios, ¿no? de nuevos viejos austríacos, ¿no? Y yo tuve el honor, digamos, de asistir una familia a la cual fue otorgada la ciudadanía en la embajada nuestra en Madrid, pero vive en Estados Unidos y Panamá, y fueron semanas de intercambio, mails y demás, más bien asistencia y logística. Y cuando terminó me llegó un mail de agradecimiento tan profundo y con palabras realmente que me tocaron el corazón, de que me contaron de que realmente fue sumamente importante y emocionante y conmovedor conocer a Austria y establecer este contacto, y también enfrentar, digamos, o tratar con el pasado y volver a reconectar, ¿no? La historia de familia y los orígenes. Y bueno, quizás paro aquí. Sí, quiero también, una última cosa, como José también anunció, donde seguramente podrán escuchar más y de personas realmente expertas sobre el tema. El 29 de octubre, la inauguración de la exposición sobre la vida judía actual de Viena, aquí
básicamente la continuación de la exposición sobre la de Madrid, que vendrá el rabino de Viena, entre otros, para presentar un poco sobre la vida judía actual en Viena. Y bueno, y después si hacemos una segunda ronda, me guardo todo lo que tenía en el ámbito cultural y bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias, Cristian. Yo creo que todavía tendremos tiempo. Antes de pasar la palabra a Kaspar, también me pongo yo también el sombrero de diplomático. Has hecho muy bien y me uno a la condena del horrible atentado en el que además ha perdido la vida un nacional español. Paso a continuación la palabra a Kaspar Kolster, que es el jefe de cultura de la Embajada de Alemania. Kaspar, por favor. Muchas gracias. Y lo primero también, que sea lo primero, igual que mis colegas aquí, condenamos lo más fuerte lo que ha sucedido, como todos los actos terroristas que no son aceptables de ningún modo y en ninguna circunstancia. A ver, la vida judía en Alemania tiene una historia muy larga y yo creo que, como para relacionarlo un poco con lo que habéis contado antes, es un tanto más continua que en España, porque aunque siempre ha sido interrumpida por hostilidades, por expulsiones, por maltrato, siempre ha habido periodos de vida judía muy rica que se ha desarrollado durante tiempos largos, hasta la Shoah, que fue la interrupción de la vida judía completa en Alemania, naturalmente. Y en esto se produce un fenómeno que hay muchos contribuyentes de todas partes de la vida judía a la cultura alemana, por general. Hay científicos, hay los escritores como Kafka y Heine, gente que, tal vez Heine, por ejemplo, que no se sentía tan judío hasta enfrentarse con la hostilidad de sus compatriotas. Y hay un fenómeno que se produce, creo, el día de hoy también en Alemania. Lo primero es que después de la Shoah se consiguió, paso por paso, reganar un cierto grado de confianza. Y lo que eran 15.000 judíos en Alemania en el 45, ahora son 200.000. Y eso es un paso gigante. Y me parece una de las historias muy bonitas que se pueden observar en nuestro ámbito de la diplomacia, que la amistad entre países y el compromiso muy claro hacia la protección de la vida judía en Alemania haya llegado al punto que 200 personas de creencia judía se consideren parte del pueblo alemán. Eso está muy bien. Lo que se ve también es que otra vez hay una secularización, o sea, no es necesariamente una vida judía muy estrechamente conectada a la religión. Hay 200.000 judíos, pero solo 100.000 están organizados en el grupo más grande en congregaciones judías en las ciudades. Y eso también muestra un cambio de cómo se define ese grupo dentro de la sociedad. Y otra vez creo que estamos observando, lamentablemente, desde el 7 de octubre del 23, la vuelta de una hostilidad y otra vez, paso por paso, la percibida libertad para gente de decir cosas que antes no se atrevía a decir. Y eso, por lo que se escucha en conversaciones con gente afectada, conduce otra vez a una forzada identificación con la identidad judía, porque alguna gente que vivía en Alemania como judíos y se integraban en la sociedad como cualquier otro que sea católico o con la religión que tuviese, ahora ven que hay una hostilidad expresa que está augiendo, se ve un auge en actos violentos contra judíos en Alemania, también el antisemitismo, y de repente la gente se tiene que plantear, pero eso, ¿qué tiene que ver conmigo y qué tiene que ver con mi identidad? Y eso debe ser un proceso muy doloroso para mucha gente y a la vez es algo que me parece no es una repetición
claramente, pero es algo que se parece a cosas que han pasado en el pasado. Claro, tenemos que ser muy vigilantes con todo esto y lo intentamos ser con el gobierno alemán, parecido a lo que está haciendo España, lo que está haciendo Austria con las iniciativas contra el antisemitismo. Alemania también tiene un encargado contra el antisemitismo, que también es el encargado de la vida judía en Alemania. O sea, tiene un aspecto de protección de la vida judía, pero también tiene un aspecto de fomento activo. Es decir, eso va más allá de conseguir que la gente viva en paz y va hacia pues que vuelvan a ser contribuyentes libres a una sociedad como era antes. Y ese es un oficio que es muy importante y somos muy afortunados de tener ahí a una persona que, por todo lo que me dicen, es un éxito total en lo que consigue. Es una persona extremadamente carismático y contribuye muchísimo a la causa. Aparte de esto, y creo que es una reflexión de lo que pasa aquí en Madrid también, hay una serie de programas culturales que apoyamos con dineros públicos para simplemente visibilizar ciertos aspectos de la cultura judía que está muy conectada con la alemana. O sea, ahora hablamos de la construcción de Europa y por muchas emigraciones forzadas, pero también por la simple conexión de un grupo religioso en toda Europa. El judaísmo está por toda Europa y está muy integrado en muchas culturas y a la vez el alemán, por ejemplo, está muy presente en todas las familias que sigan hablando el yiddish, por ejemplo, que sí lo escucho, claro que me cuesta un poco, pero se entiende. Y creo que esas conexiones las vamos a seguir fomentando porque son muy importantes y es muy importante visibilizarlas. Y aquí, en términos prácticos, lo seguiremos haciendo y ya tenemos varios proyectos preparados para este año y pues me alegro mucho de ello. Muchísimas gracias a los tres. Habéis terminado cada uno vuestras exposiciones sobre vuestra diferente óptica en cada uno de vuestros países, ciudades. Queda todavía bastante tiempo y a mí, desde luego, escuchándoos me han surgido bastantes preguntas, así que me imagino que al público también. Yo voy a aprovechar el privilegio del moderador para empezar. Y estaba pensando y haciendo la siguiente reflexión, como bien ha recordado Caspar, el tema que tenemos aquí presidiendo es la construcción europea y todos habéis hecho referencias inquietantes y alarmantes a la tendencia del antisemitismo, ¿no? que estamos viendo resurgir desde el 7 de octubre, como todos sabemos. Mi pregunta es, las fuerzas que amenazan la vida judía en gran parte son las mismas fuerzas que amenazan la construcción europea. ¿En qué medida creéis que las diferentes comunidades judías europeas pueden contribuir, además comunidades europeas que se caracterizan, yo creo que tanto en España, a lo mejor es menos visible porque, bueno, pues en la época de Franco igual no fue tan oscura como los tiempos terribles del Holocausto, pero también hubo dificultades gravísimas para los judíos y todas las comunidades se caracterizan por una resiliencia y una capacidad de supervivencia y una capacidad de seguir yendo hacia adelante. Y yo me pregunto, ¿en qué medida las comunidades judías las comunidades judías europeas pueden contribuir a superar los momentos que ahora encontramos? Porque al final el judaísmo es consustancial a la idea de Europa. Europa es algo que no debemos nunca olvidar. Europa se funda en gran medida también sobre la cultura aportada por el judaísmo, que establece una base sobre la que se ha construido prácticamente todas las civilizaciones y todas las culturas de los países europeos.
¿Cómo pueden los judíos de los diferentes países a los que representáis, los judíos de la comunidad judía de Madrid, contribuir a superar esta etapa ya no de antisemitismo, sino de zozobra en el propio movimiento de construcción europea? Perdona si la pregunta es muy difícil. Mira, yo creo que es un punto muy importante y creo que tú has aludido a ello también, que al final no solo se trata de los judíos, se trata de un trato de grupos que se marginalizan, y los judíos desafortunadamente suelen ser los primeros, por decirlo así, y es un indicador de cosas peores a venir. Y yo creo que ahí empieza la cosa, y lo he observado en Alemania, que me parece que es un argumento muy bueno de presentar en el público, es decir, y es una señal también de generosidad, de no defenderse solo como atacado, sino decir, mira, hoy me atacáis a mí y me duele, pero mañana no te creas que vayas a estar seguro de ataques de ellos que están atacando ahora, solo porque perteneces a otro grupo. Y creo que esa conciencia por muchas partes no existe. Y en esto coincido con Estrella por el peligro que conlleva el ataque contra cualquier grupo en la sociedad, que esto se va a dirigir a otro grupo. Y esto es una cosa que tenemos que entender. Eso no se trata eso es humano, hay que ser solidario uno con el otro, y si no lo somos, nos afecta a todos. Sí, yo no sé, puedo agregar que de mi punto de vista creo que lo que estamos viendo es el 7 de octubre, porque también en Austria hemos detectado un auge en actos antisemitas después del 7 de octubre, y eso es lo irónico, ¿no? O sea, lo paradójico, ¿no?, de todo eso, que cómo puede ser. Porque ¿quién fue atacado el 7 de octubre? Fue Israel, fue el pueblo judío, con el asesinato más mayor en la historia del Holocausto. Entonces, eso es lo absurdo, y creo que es la triste realidad de un populismo, una polarización que la gente deja de distinguir bien los temas, deja de entender los temas y empieza a actuar de una forma más, por no decir, primitiva. Y también viene como una intolerancia latente, quizás, que el ser humano, por un cierto modo, siempre lo conlleva un poco, y contra las minorías, los marginalizados, que después, no sé, es algo triste y algo muy lamentable, pero no sé, de mi punto de vista, lo que tenemos que hacer, lo que creo que estamos haciendo en Europa, es, pues, nuestros estados, ¿no?, de proteger en nuestra población judía más que nunca, y también por mi parte puedo decir, estar firmemente al lado de Israel, y bueno, esos son mis pensamientos. Sí, yo simplemente añadiría que hay una parte que me parece fundamental, o sea, hablando es en la parte de la información o mala información, que hoy en día, con los medios de comunicación que tenemos, las redes sociales, circulan muchos mensajes, y creo que además hemos estado hablando del Holocausto, ¿no? O sea, toda la parte de educación era sobre todo sobre la base de la convivencia, la tolerancia, el respeto, justicia, paz, los valores que son fundamentales para una sociedad en Europa. Y al final he llegado a la conclusión de que todo ese trabajo, todo eso que se ha hecho, pues no ha sido totalmente exitoso. Entonces hay que reforzar más, creo yo, en toda la parte educativa, de conocer, de saber quiénes somos los judíos,
Nosotros somos judíos madrileños, judíos españoles y además, lo comentaba ya en la exposición, hemos regresado. Es la famosa, cuando hablamos de Sefarad, los judíos se fueron de España con su llave esperando volver a España. Y esto que sucede son síntomas que atentan a unos valores que son fundamentales para esta Europa. Europa es un espacio donde las bases fundamentales son esas, y si eso se rompe es muy peligroso, porque esa polarización, lo que sucede en las universidades, a mí es una cuestión que me preocupa muchísimo. Las universidades son el crisol de las futuras generaciones. ¿Qué está pasando? O sea, es que ya no es un hecho aislado de una pintada o un señalamiento, pero si en las universidades suceden esas cosas, ¿cuál va a ser la sociedad del futuro? Entonces, son inquietudes que bueno, todos pensamos no va a pasar nada, las cosas pasan y hemos visto, lamentablemente, que con el paso de los meses esto, en lugar de ir en la dirección que hubiéramos querido, va en otra contraria. Y creo que como madrileña, como española y como europea son cosas que se deberían abordar de una manera muy seria por el bien de una Europa de convivencia, de justicia y de... Muchísimas gracias a los tres, muy elocuentes palabras por parte de todos y cada uno de vosotros. Y abro ahora el turno de preguntas, si hay alguien del público interesado en hacer alguna pregunta concreta. Voy a acercar yo, voy a dejar un micrófono para que circule. No, que tengo yo. Perdón, lo mío no es una pregunta, es un añadido. Quería públicamente agradecer a la Embajada de Alemania, Gaspar, no sé si se acuerda usted, que la señora embajadora Margarete Goese nos invitó a Juan Carlos Sanz Briz y a mí a hablar sobre la historia nuestra húngara de la Shoah. Y quería darle las gracias y ponerlo como un ejemplo de lo que se está haciendo. Gracias. He visto alguna mano más. Hola. Y perdone por mi español, a ver si puedo hacer la pregunta en español. Continuando con el tema de educación, creo que era Abraham Lincoln que dijo que lo que aprenden en la aula hoy, en esta generación, transforma en la sociedad de la generación que viene. Entonces, lo que pregunto es, y me interesaría saber lo de los tres, ¿no? Porque yo no he estudiado en España. Entonces, no sé qué estudian aquí los niños sobre judíos. En los Estados Unidos, lo que saben es que judíos fueron gente a quien estaban matando desde 1939 a 1945. Y nada más. O sea, el Imperio Romano estudiamos los griegos, estudiamos todo. No estudiamos nada de la cultura, de la historia judía que viene desde antes de cristianismo, antes de todo, de los Kingdom de David y todo esto. Entonces, lo que me interesa es saber si todos los niños están aprendiendo sobre los judíos que son víctimas y además que están colonizando Israel, que no saben que es la tierra natal de los judíos, por la historia que tenemos, ¿cómo vamos a seguir? Entonces pregunto, ¿qué tipo de educación reciben en Alemania, en Austria, en España, en los colegios antes de ir a la universidad? Muchas gracias por la pregunta. Si me permitís, voy a volver a hacer trampas y voy a contestar yo por España. Sí, está bien, sí. En el caso de España hay una particularidad, que es que, a diferencia de Estados Unidos, los judíos
han sido, bueno, no sé si realmente hay diferencia, pero los padres fundadores de Estados Unidos no recuerdo yo que haya ningún judío. En cambio, los judíos que estaban aquí en tiempos de los romanos ya eran hispanos de pleno derecho y ya eran parte de la sociedad que se convertiría más tarde en española. Entonces, para nosotros estudiar la historia judía es estudiar nuestra propia historia y nuestra propia identidad. Y yo creo que eso es algo que en algún nivel es conocido por el pueblo español, que la herencia judía forma parte de nuestra identidad. Pero claro, es una historia también traumática, difícil, que hay que estudiar y hay que conocer bien, porque tiene episodios como el de la Inquisición, la expulsión de los judíos en el 1492, pero también episodios optimistas y luminosos, como es el restablecimiento de relaciones con el Estado de Israel en el año 86, o la Ley 12/2015, que concede la nacionalidad a los judíos sefardíes de todo el mundo, que puedan demostrar que tienen vinculación y que son descendientes de los judíos que en su día fueron expulsados. Todo esto, desde hace, diría yo, 10 años, se estudia ya en los programas educativos españoles, así como la Shoah también se estudia, porque en efecto se ha considerado, y yo creo que esto han sido los gobiernos de uno y otro color, han considerado que esto forma parte de nuestra propia historia, que la historia de España, si no tiene el componente judío, es una historia incompleta, y que los errores históricos hay que solucionarlos, y la historia hay que estudiarla para conocerla y como decía, como dice el tópico, no repetirla. Sí, en Austria se centra bueno, se dedica importancia sobre todo, claro, a tratar con el Holocausto. Es una parte muy seria, digamos, de enseñar historia, de aprenderlo, y también se acostumbra, yo hice a los 15, 16 años de un viaje a Mauthausen, al campo de concentración, al Memorial, que creo que es la mejor forma una parte sumamente importante de educación que lo puedo decir, o sea, en mi experiencia propia, es un día que nunca me olvidaré de ese día, que fue lo más triste, lo más horrible que vi, y a la vez me hizo entender de que la importancia o sea, más bien el logro, la suerte, el logro de haber superado esta época como sociedad, como Europa, como mundo, para no volver nunca más, para tener sensibilidad de que nunca más vuelva a pasar. Y eso da un cierto empuje, una cierta energía de decir, es que jamás voy a permitir que vuelva a pasar, y estaré siempre sumamente atento y sensibilizado. Es algo que no se puede lograr con libros, ni con texto, ni con palabras, ni con películas. Haber estado ahí en este edificio, haber bajado la escalera y haber visto cómo, o sea, es algo, bueno, creo que es lo más importante que se puede hacer en cuanto a educación escolar. En Alemania hay una perspectiva también que viene desde la Shoah muchas veces en cuanto al estudio histórico del judaísmo, porque, bueno, por un lado porque es importantísimo, y yo creo que da igual que otra cosa hagamos, no hay que dejarlo. Porque claro que entiendo muy bien que solo considerar al judaísmo desde una perspectiva victimizada conlleva mucho peligro también, porque niega muchos aspectos que son igual de importantes para los miles de años de historia anteriores, y niega un poco
la contribución positiva que ha tenido la vida judía en Europa, eso está claro. Pero yo creo que aunque se cultive esto más, lo otro no se debe dejar de hacer. Creo que el aspecto práctico de esto es que en Alemania cualquier cosa que puedo ver es o moderna, o sea, hay sinagogas y hay sinagogas que se han edificado otra vez en el mismo sitio que antes, pero mayormente se ven restos, muros, escombros, se ven exjuderías donde estaba la judería, se señala dónde estaba un gueto. Y esto contribuye mucho a la vista que uno tiene de lo que es la vida judía en Alemania. Y entiendo lo problemático que es esto. El gobierno también lo ha priorizado y ahora en la estrategia que hay, como mencioné antes, contra el antisemitismo, pero también para el fomento de la vida judía en Alemania, tiene varias prioridades, 4 creo, y una de ellas también es visibilizar la vida histórica y actual judía en Alemania. O sea, se conciencia más del aspecto de contar historias del día a día, en lugar de enfocarse exclusivamente en la Shoah. Aún así, hay que decir que yo, por ejemplo, cuando yo iba al cole, Alemania es un poco particular porque aunque el sistema escolar sea estatal, no es completamente laico. Y hay clases de religión. Y es educación religiosa, pero no quiere decir que es como porque la mayoría de la gente sea cristiana, que sean clases de cristianismo. O sea, se aprende sobre el judaísmo, sobre el islam, sobre todas las religiones, desde una perspectiva como histórica religiosa. Y en este aspecto sí que siempre se ha aprendido sobre las religiones abrahámicas desde el principio. Pero es verdad que ha sido un ámbito separado del estudio histórico. Pero creo que las prioridades políticas ya se han metido en visibilizar la vida judía hoy en día y históricamente más amplio, y creo que es importantísimo. Muchas gracias. Estrella, no sé si quieres añadir algo a la... Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos por allí. Quisiera hacer un comentario sobre lo que acaba de decir, es decir, se ve mucha educación sobre los judíos, los restos de lo que queda de los judíos de muchos países. Considero que efectivamente lo de la Shoah es algo bastante importante. Yo hice mis estudios en Francia, con 15 años, en todas las escuelas, yo vivía en Marruecos, en todas las escuelas francesas, le llevaban a uno a ver una película que en ese momento era muda y se llamaba Nuit et Brouillard, que era sobre la Shoah, con 15 años. Quizás es un poco temprano, pero no deja de ser que eso indica la importancia que un país, en ese caso Francia, daba a que la gente, los alumnos, iban a ser los ciudadanos de ese país, conocieran lo que ocurrió, ¿vale? Eso es un punto. Vale la pena resaltarlo porque no creo que sea tan común, ¿vale? La verdad no sé si todavía sigue, pero debería. Volviendo al tema de qué es lo que se puede hacer para hacer conocer lo que es la vida judía, yo que, bueno, nací en Marruecos, volví aquí a Madrid. España, por ejemplo, tomando únicamente 2 comentarios. España, por ejemplo, tiene muchos restos de vida judía, pero hay cosas en la red de judería que es un proyecto turístico. Para mí, cuando yo vine la primera vez, es un proyecto turístico, no es un proyecto realmente cultural. La gente de esos pueblos no sabe cómo vivían los judíos en esa época. Los poetas que había, saben que ahí había un mikvé, que en esa calle donde no queda nada, ¿vale?, vivían judíos. Pero eso no me dice nada sobre qué eran y qué hacían. Yo creo que
puesto que llega usted como nuevo, valdría la pena retomar ese proyecto y hacerlo un proyecto cultural. Primero empezando por las gentes que viven en esos pueblos, que sean conscientes de lo que esa población trajo, ¿vale? Y lo segundo es, hay una herramienta extraordinaria que es el proyecto europeo de lucha contra el antisemitismo. Ese proyecto tiene tres aspectos: lucha contra el antisemitismo, memoria y es decir, enriquecer la vida judía en Europa. Y yo creo que si la gente quiere saber qué es Israel y cómo viven judíos hoy en día, hay un sitio en el mundo, en la planeta, que se llama Israel, donde viven hoy en día la mitad de los judíos del mundo, ¿vale? Europa tiene un programa que se llama Erasmus, que facilita que los jóvenes estudiantes vayan y conozcan los otros países. Pese a que Israel no hace parte de Europa, aunque en muchos temas sí, por ejemplo, en baloncesto el equipo israelí participa en el Campeonato de Europa. Yo creo que parte de este programa, los que estáis aquí, tendrían que hacer más influencia para que haya más becas Erasmus que se den a estudiantes europeos para que vayan a estudiar un poco o a pasar un año a Israel. Y ahí verían la realidad, primero, de qué es Israel y cómo viven los judíos. Muchísimas gracias por sus reflexiones, que tomamos buena nota, y yo creo que los dos aspectos que ha mencionado, tanto la necesidad de que los proyectos culturales permitan a la población, al gran público, conocer ya no solo la existencia, los restos de los judíos, sino verdaderamente qué han aportado y qué hacían, y también cómo nos han conformado a nosotros como país, es sin duda un punto interesante, y desde luego el conocimiento mutuo siempre es útil y siempre es positivo. En parte nos dedicamos a eso aquí en el Centro Sefarad de Israel, pero tomamos también nota de su interesante propuesta. No sé si queda alguna pregunta todavía. Sí, muy bien. Yo me llamo Rubén Lerner, yo soy español, judío, y les agradezco lo que han dicho sobre el atentado de hoy, pero desafortunadamente el antisemitismo que tenemos hoy en España, el que estamos viviendo, tenemos al mundo y al país llamándolo un tiroteo. Última hora, el conflicto de Oriente Próximo, al menos 6 muertos en un tiroteo en Jerusalén. Eso es lo que dice, no sé si el mundo, el país, y el otro igual. 6 muertos en un tiroteo. Entonces, yo creo que está todo muy bonito, pero el antisemitismo que estamos viviendo hoy en día, los judíos españoles y en toda Europa, es insoportable. Y creo que es lo que hay que atacar hoy en día de verdad. Muchas gracias también por el comentario. Yo creo que ha quedado claro en el debate que estamos todos muy preocupados por el antisemitismo. Desde luego somos muy conscientes en el centro de la tendencia que revela el propio Observatorio Español de monitorización del antisemitismo, y en efecto hay un crecimiento inquietante, y creo que todos mis compañeros en este debate están de acuerdo, y seguiremos desde luego trabajando en ello desde aquí. Es una de las principales funciones que tiene el centro, y es uno de los principales mandatos con los que yo llego, y mis compañeros entiendo que también están de acuerdo. No sé si queréis hacer algún comentario. Tal vez acerca del hecho que sí, la polarización que se ve, que y para hacer otra vez la construcción de una Europa mejor, una Europa más tolerante, una Europa que proteja
la vida judía igual que la vida de todas minorías. Ese es un aspecto de la polarización que se exprime en debates políticos, en actos políticos, en presión pública, en muchos sitios, que no podemos negar que eso va a ser va a tener un efecto brutal en cómo construyamos juntos una sociedad plural. Y yo creo que eso es algo que se está viendo una y otra vez, y se está viendo que, por ejemplo, se politice eventos de deporte, como está pasando, que por la palabra Israel en el maillot, ¿no?, de los ciclistas, que hay una falta de diferenciación en este debate que no puede ayudar a nadie y que nos debería preocupar profundamente, creo yo, en cuanto a cómo queremos debatir políticamente y cómo queremos buscar soluciones. Muchísimas gracias, Kaspar. No sé si tenéis rápidamente alguna otra consideración, Estrella, Cristian. En ese caso, entonces, ya son las 7. Vamos a cerrar la mesa de debate. Desde luego han salido muchas ideas, mucha información sobre la vida judía en diferentes países y bueno, pues lamentablemente una inquietud que compartimos todos y de la que tomamos buena nota para trabajar en el futuro. El antisemitismo sigue siendo, en efecto, una cuestión que sigue siendo transversal en Europa y para la que yo creo que es más necesario que nunca que unamos fuerzas y podamos ayudarnos los unos a los otros, comunidades judías de unos y otros países y gobiernos amigos y gobiernos amigos que luchan en la construcción europea. Muchísimas gracias. Buenas noches.